Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Power Souls. Mi nombre es María Antonia Yepes Gil y es un honor acompañarlos en este viaje maravilloso de conocimientos a un mundo donde la vida se vive mejor. El día de hoy hablaremos sobre el pecado humano, y ya sé que inmediatamente diga la palabra pecado, se pueden empezar a emitir muchos juicios o barreras, porque es interesante analizar cómo toda esta información del pecado o de Dios siempre la tenemos muy relacionada como con la religión, con el sistema de creencias en el cual hayamos crecido o se nos haya sido inculcado desde pequeños. Y justo eso también me pasaba a mí. En algún momento donde en el caminar de la vida, de alguna forma desarrollé como ciertas heridas con el sistema religioso, cositas con las que ya no compartía tanto. También automáticamente, al tenerlo tan relacionado con la palabra de Dios, con la Biblia, con las escrituras, como que rechacé también a Dios. Y tiempo después me di cuenta que fue un gran error, porque no necesariamente la verdad de Dios siempre está en la religión, o la religión es lo mismo que alinearnos, pues, o ser religiosos es lo mismo que ser espirituales. O sea, ahí hay como varias diferencias. Igual me gusta también siempre aclarar que este tipo de temáticas yo las abordo desde un espacio libre de juicio, sin juzgar ningún tipo de doctrina, ni se trata de decir aquí quién tiene la razón o quién no, sino más bien profundizar en ciertos conocimientos que podamos poner en práctica, y en la práctica nos demos cuenta qué tipo de frutos obtenemos. Yo les voy a compartir este tema tan interesante del pecado porque he tenido la oportunidad de sacarlo de la teoría, ponerlo en la práctica, que empiece a hacer sentido con mi realidad, con todo lo que yo he vivido, con las personas que me rodean, y ver que en la mayoría de los casos, o prácticamente siempre, sí se cumple. Entonces ahí es cuando yo veo que dependiendo de los frutos que te da una información, son verdad o son mentira. Y los frutos que a mí me ha dado entender toda esta información del pecado y en temas de sanación y transformación han sido frutos de vida, frutos de bendición. Y me gustaría contarles un poco por qué les comparto esto con tanta certeza. De alguna forma, en algún momento de mi vida un poco más complicado, donde me sentía muy perdida, no encontraba como sentido a nada, empecé en esa búsqueda de la verdad, en esa búsqueda de encontrar cualquier cosa que me hiciera sentir mejor, a sanar, buscando, no sé, psicólogos, constelaciones familiares, terapias de Access, terapias alternativas, meditaciones. Incluso hasta llegué a ir donde brujos, o este tema de que te lean las cartas y todo eso, que hoy veo desde una perspectiva muy diferente, y me doy cuenta que era el fruto de estar como tan perdida y un poquito alejada de Dios y de la verdad. Sin embargo, todas esas experiencias que he tenido en mi vida respecto a procesos de sanación y transformación también me han llevado a que ahora que llegué a esta información la valore muchísimo, porque me doy cuenta la profundidad que tiene. Si bien todas las otras herramientas en algún momento me sirvieron, no digo todas, algunas simplemente eran mentira y ya. O sea, mentira para sacarte dinero y ya, pero otras, tipo constelaciones o terapias con psicólogos y todo eso, claro que me ayudaron en mi proceso de sanación. Pero luego pasaba el tiempo y sentía que algo como que me faltaba. O sea, como que habían ciertas situaciones en mi vida que por más terapias, por más cosas alternativas que probara, de alguna u otra manera se seguían presentando en diferentes escenarios. Es decir, lo sanaba como a un nivel muy superficial, a un nivel mental, por así decirlo. Pero estaba dejando de percibir que en la sanación, aparte de sanar el cuerpo físico, sanar la mente, es muy importante sanar también a nivel espiritual y nivel almático, a nivel alma y espíritu, porque no solo somos cuerpo. Entonces hay ciertas heridas que permanecen ahí en el tiempo, que puede que le pongamos una curita con ciertas terapias y cosas, pero en realidad hay que ir más profundo
mucho más profundo, a temas espirituales más profundos que nos den un mayor entendimiento de lo que está sucediendo y nos permitan liberarnos verdaderamente de ese dolor que nos ha mantenido cautivos durante muchísimo tiempo. En resumen, no trabajar las heridas solamente como al nivel mental, por así decirlo, de me estoy sintiendo mal y entonces ya hago ejercicio y mis emociones cambian porque tengo mucha más energía que me ayuda. Ok, eso está súper padre y a un nivel, digamos que superficial en el tiempo te va a ayudar, pero luego muchos van a coincidir conmigo que hay ciertas cositas que vuelven a aparecer y dices como, pero ¿qué más? Ya he hecho de todo, ok, ¿qué tanto te has acercado a Dios y a su palabra? Que es de lo que les voy a compartir, es la riqueza de conocimiento que hoy les voy a compartir con esto del pecado en temas de sanación y transformación. Por eso es que lo vamos a hablar y lo vamos a profundizar, porque una vez entendamos esto, les sugiero que agarren esta información, lo que les llame la atención y la empiecen a aplicar, a poner en práctica, a hacer un análisis profundo de su vida, de su existencia, de lo que ha sucedido, de la vida de sus familiares o las personas que los rodean, de ciertas situaciones, y van a ver que conforme van profundizando más en este mensaje, van apareciendo más testimonios de verdad, es decir, más testimonios en pruebas de vida, de que algo de lo que me tienen que decir acá tiene que ser muy poderoso para que sí o sí se cumpla en prácticamente todos los escenarios y haga sentido toda esta teoría en cuanto al funcionamiento de la realidad. Y por eso es que yo le estoy agarrando tanto amor y certeza, porque por más que, sí, una cosa es, sí, puedes leer muchísimos libros y escucharte 20 podcasts, pero si tú no empiezas a poner en práctica la teoría, va a ser muy difícil que encuentres resultados diferentes, porque pues sí, maybe te va a cambiar un poco la química cerebral o te vas a programar para cosas diferentes, pero siempre es muy importante complementar esa riqueza de conocimiento con práctica, de la teoría llevarla a la práctica. Es igual, la teoría es muy bonita, pero la vida real es otra cosa. Entonces, con todo esto, llévenlo a la vida real y empiecen a unir todos los cabos que requieran para darle sentido a esta información que les voy a compartir. Para entenderla mejor, nos tenemos que ir al principio del pecado en la tierra, y esto es en el jardín del Edén. Algo les mencioné en el capítulo anterior, pero ahorita lo vamos a retomar. Y en el jardín del Edén, donde estaban Adán y Eva, habíamos sido creados por Dios y Él nos había entregado o nos entregó toda la autoridad sobre todos los seres vivos de la tierra. Por eso el ser humano reina sobre los animales y reina sobre las plantas y es como el administrador de toda la riqueza terrenal que hay aquí presente. Que hayamos sido malos administradores es otra cosa, pero la autoridad está dada por principio divino y eso lo pueden encontrar en el Génesis. Que justo en esas cositas, cuando tú empiezas a leer y a decir, con razón esto es así, te empieza a hacer mucho sentido porque dices, wow, o sea, acá me están diciendo literal la verdad de todo lo que ha sucedido y yo en qué planeta vivía que no la había querido como aceptar o recibir. Pero bueno, para no desviarnos, entonces vivíamos en este paraíso donde teníamos absolutamente todo lo que requeríamos y éramos felices y no sentíamos miedo, ni vergüenza, ni envidia, ni culpa, ni miedo. Era puro amor, creación, belleza, lo que nos rodeaba. Y solamente Dios directamente nos hizo una advertencia: no vayan donde la serpiente, no coman del fruto prohibido, no coman del fruto de este árbol. Yo sé por qué se los digo, nomás obedézcanme, pueden hacer todo lo que ustedes quieran, pero no vayan ahí. Y en ese momento es donde reina la desobediencia humana. Vamos, comemos del fruto y aparece el pecado en la tierra, aparece la destrucción. Y acá es muy importante analizar dos cosas. Uno, que Satanás ha existido desde el principio de los tiempos. Satanás, Lucifer, el enemigo, es decir, desde la creación tenía un propósito, porque si no Dios no lo hubiera creado, y estaba ahí presente en el jardín del Edén. Sin embargo, sin mucha autoridad para obrar con nosotros, más bien nosotros le dimos el permiso
para obrar en nuestras vidas y tener mucho más poder al comer de su fruto. Y es interesante analizar cómo hay dos caminos, un camino de vida, de amor, de creación, de plenitud y un camino de muerte y de destrucción. Satanás da frutos de muerte y destrucción. Dios da frutos de amor, vida, creación y plenitud. Satanás es el padre de la mentira, por eso una de las estrategias que utilizó fue el engaño para que nosotros cayéramos en sus redes y en todo el tema del pecado. ¿Qué sucede con el pecado? Hay destrucción. ¿Qué pasó a partir de ahí? Que nosotros desobedecimos y en ese momento pecamos, destrucción. Se acabó el jardín del Edén perfecto y empezamos en una realidad más cruda, donde sentíamos vergüenza del cuerpo desnudo, donde sentíamos miedo, donde sentíamos envidia, celos, luego llegó el asesinato y empieza toda una raíz del pecado en la tierra que se va pasando de generación en generación. Es un pecado que contamina la tierra. Lo que hace el pecado espiritualmente es contaminar la tierra. Entonces, nosotros de generación en generación estamos contaminados por el pecado. Y van avanzando las generaciones y entonces ahí es cuando nos tenemos que ir a analizar nuestra historia, la vida que tú tienes actualmente, las cosas con las que luchas, tus luchas internas principalmente, también vienen atadas a un pasado de tus ancestros, vienen atadas a tus padres, a tus abuelos, a tus bisabuelos y a todo el linaje familiar de sangre que te ha acompañado. Y en esa contaminación se van pasando los pecados. Entonces, les pongo un ejemplo y se van pasando los frutos de destrucción porque el pecado lo que hace es dar un fruto de muerte y de destrucción. Y más allá de que yo les diga esto y entonces ya tengan miedo y se consideren pecadores, no, a ver, en primera instancia, desde ese entonces todos somos pecadores. Que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, eso es muy importante. Acá no les estoy hablando desde una postura de que acá su santidad María Antonia entonces les va a decir cómo tienen que actuar para tener la salvación. No, me reconozco como una pecadora en muchísimos sentidos, pero precisamente porque he pecado les puedo decir con tanta certeza la destrucción que he visto en mi vida en los momentos donde he estado más alineada a esa contaminación que genera el pecado. Entonces, ahí es donde aparecen las ataduras generacionales, que esto les llamó mucho la atención en un episodio donde explicaba más que nada el tema del adulterio y así. Esas ataduras vienen prácticamente desde Adán y Eva. Imagínense con cuántas cosas tenemos que romper, cuántas cargas pesadas nos contaminan y nos hace la vida difícil desde que nacemos. Prácticamente el único hombre que ha existido sobre la tierra libre de pecado, más bien no se sentía atraído por esa maldad. No se sentía atraído por el pecado humano y venció absolutamente esto. Es Cristo, es Jesús de Nazaret, que prácticamente murió por el perdón de nuestros pecados, pero eso lo vamos a dejar para otro episodio para explicar cómo es ese proceso de purificación que debemos hacer para sanarnos de todas esas cosas, soltar y volver a la libertad del Edén, que es donde nosotros nos sentimos más plenos, más alineados a los regalos que quiere darnos Dios y todo esto. El pecado también tiene un tema y es que nos aleja de Dios, nos aleja del amor, y cuando el ser humano se aleja del amor, se siente perdido, se siente sin sentido, se va por un camino de muerte y de destrucción. Posteriormente, después de todo ese tema de Adán y Eva que no hemos pasado, ya luego aparece en Éxodo 20, los 10 mandamientos para el pueblo del pacto, en donde a través de Moisés se nos son entregadas ciertas leyes divinas para hacernos la vida más fácil. Aparentemente tenemos un concepto un poco errado de que Dios nos entrega estas leyes para limitarnos, para que vayamos contra nuestros instintos, o si nos vamos a teorías más conspirativas, eso lo hacen para controlarnos, pero toda esa moral es mentira. Lo que está bien para ti es lo que a ti te hace bien y lo que está mal está mal. O sea, siempre como este tema de eso no le hagan mucho caso, que eso no hace que nosotros vivamos tan plenos en la tierra. Pero si profundizamos en los 10 mandamientos, no es como que nos están diciendo, no sé, no bailen, no rían, no tengan sexo, no, cero. Nomás nos dan ciertas leyes
para mi punto de vista, cuando las analicé a profundidad, demasiado lógicas y con sentido. O sea, no maten, no roben, no cometan adulterio, no mientan, no tengan otros ídolos. Y si profundizamos y sacamos, o sea, los mandamientos y están muy bien y los tenemos en las escrituras y son una gran herramienta, pero cuando vamos a lo que pasa cuando pecamos, porque me interesa más que analicemos esta información es en la práctica, saquémosla un poquito de este concepto religioso, de las escrituras, de hay que tenerle miedo a Dios, nos va a castigar, nos va a culpar, y mejor percibamos esta información como una bendición que nos impide destruirnos a nosotros mismos. Como yo lo he empezado a analizar, es como un papá que da todo por sus hijos, que se muere por ellos, que los ama con todo su corazón, un papá que tiene un conocimiento muy amplio de la realidad en la cual viven. Y ese papá, pues como sabe también los peligros que existen, conoce también la condición humana, simplemente nos dice: yo les advierto que si ustedes se van por estos caminos y me desobedecen, les va a ir mal, van a ir por un camino de muerte y de destrucción. Y evidentemente, somos hijos rebeldes, y entonces en un tiempo decimos: eso no importa, eso nomás es moral, la culpa se trabaja, y nos vamos como por todo este speech mundano que encontramos, muerte y destrucción. ¿Qué pasa cuando en un matrimonio hay una infidelidad y ocurre el adulterio y ocurre, que la pareja se fue con otra o con otro? Muerte y destrucción. O sea, y destrucción sobre todo en el área emocional, porque justo en las escrituras y Dios siempre nos habla mucho de guardar nuestro corazón, porque de él emana la vida. O sea, el corazón es lo más sagrado, entonces él lo que quiere es que nosotros protejamos muchísimo esa área emocional para que no suframos tanto emocionalmente y en la vida en general. Entonces, con ese adulterio, ¿qué pasa? Destrucción, se destruye una familia, el dolor de los hijos es inmenso, el dolor de la pareja ni se hable, es más, por eso nos empieza a portar bien, porque pues no aportar bien, pero se da cuenta del dolor y el sufrimiento que eso causa y de toda la destrucción, que dicen: no, pues yo mejor me evito todo ese dolor y hago las cosas bien desde el principio. ¿Qué pasa cuando hay muerte así de la nada? Es decir, no sé, una guerra como la que estamos percibiendo ahorita en Israel y todo esto. Destrucción, muerte y destrucción. ¿Qué nos está advirtiendo? Muerte y destrucción. No se vayan por ese camino, háganme caso, obedézcanme, porque de la obediencia emana la felicidad, emana la vida, pero obediencia a él. A veces confundimos este tema de obediencia con obedecer a los humanos. Y entonces yo, no sé, el presidente me dice que un presidente, no sé, súper corrupto, y el presidente me está diciendo que le tengo que entregar no sé cuánto dinero mensual, y entonces yo le hago caso. Esa obediencia a veces no es tan buena, más bien es un tema de obedecer a Dios directamente antes que a los humanos, respetando obviamente los niveles de autoridad, porque esa autoridad Dios también se la entrega a ciertas personas que son los gobernantes, que son nuestros padres. Ni modo que un hijo se vuelva desobediente a los papás, no, yo no les estoy diciendo eso, pero ante todo siempre es la obediencia a Dios, al Creador, punto. Eso es lo que trae felicidad, no a los humanos. Por eso me gusta decirles, aclararles esto. Les voy a leer uno de los mandamientos, porque acá justo se puede evidenciar esto de la obediencia y la felicidad que les digo, y el tema de las ataduras generacionales, hasta qué generación va, que esto está escrito literal. En Éxodo 20 nos vamos a ir al 4, que dice: no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de tercera y cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Ahí claramente se nos está diciendo: obedézcanme, porque yo derramo amor inagotable sobre los que me obedecen y felicidad sobre los que me aman. Entonces
podemos de alguna manera crear esto de que la obediencia a Dios produce felicidad. Y exactamente es así. Cuando tú cumples estas reglas, cuando tú empiezas a honrar esto, obtienes resultados muy positivos en todas las áreas de tu vida. Cuando te alejas de ese camino y te vas por el otro, por desobediente, porque no tienes toda la información que requerías, por desconocimiento o por la razón que sea, analiza tu vida y te das cuenta que cuando has caído en estas faltas, que son muy humanas, tu vida empieza a mostrar destrucción en las finanzas, destrucción en el área emocional, destrucción en el sentido, en el propósito, no te hallas, no sabes qué hacer con tu existencia y con tu vida. ¿Dónde más se comprueba este tema de generación en generación? No sé, alguien en su vida eligió ser narcotraficante y crear mucha destrucción y muerte en su vida, hizo pactos con la muerte en el mundo espiritual. Toda esa carga va a pasar de generación en generación a sus hijos y hasta la tercera, la cuarta. ¿Eso cómo se rompe? Hasta que llega una persona que es consciente, que empieza a alinearse precisamente a ese camino de obediencia, de Dios, de sanación, de transformación y rompe con todas esas cadenas generacionales. Porque si no, desde el momento que nace está muy contaminado y va a ser muy difícil que esa persona encuentre plenitud en su existencia, porque ni sabe de dónde vienen las cosas. Hay una frase que dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Tal cual es así. Entre más información tengamos sobre lo que ha pasado en nuestra historia, nos vamos a dar cuenta cómo ciertos pecados de nuestros padres, de nuestros abuelos, se van repitiendo de generación en generación hasta que uno dice, ya, o sea, corto con esto, me empiezo a purificar, a limpiar. Y aquí llega el famosísimo Cristo Jesús, Yeshua, quien murió por el perdón de nuestros pecados. Así que gracias a él ya no tenemos que pagar un pecado con la muerte como pasaba antes, o sea, de que ojo por ojo, diente por diente. Más bien es, si nos arrepentimos, pedimos perdón por estas faltas genuinamente y nos acercamos a él, somos perdonados, purificados y limpios. Y conste que yo no les estoy hablando aquí, bueno, puede ser cristianismo, pero no, desde ninguna perspectiva religiosa. Yo me he dado cuenta en todo el proceso de búsqueda de la verdad que Jesús es la verdad. O sea, Jesús tiene un poder demasiado fuerte en la tierra, más que cualquier maestro que ha existido sobre la tierra, más que Siddhartha, más que Gandhi, más que Mahoma, más que David, Salomón. O sea, reunamos a todos los grandes maestros espirituales y nos damos cuenta que sí, trajeron un mensaje de muchísimo, digamos, de muchísima sanación, muy bonito, muy lindo. Lees los libros y quedas enamorada, así como yo ahorita puedo leer uno de, ¿quién será? Deepak Chopra y decir, wow, qué padre las 7 leyes espirituales. Pero en realidad, ¿qué maestro te vino a hablar de la vida eterna? ¿Qué maestro en la tierra te vino a hablar sobre lo que pasaba después de la muerte? ¿Qué maestro te vino a hablar, yo soy la verdad y la vida? ¿Qué maestro te vino a entregar poder? O sea, las sanaciones que se hacen en el nombre de Cristo son impresionantes. ¿Qué otro maestro sobre la tierra tiene ese poder? Tiene el poder de expulsar demonios, tiene el poder de literal sanar heridos, rehabilitar personas en adicciones. Es un testimonio, es una información con poder, y por eso yo creo que me he enamorado tanto de todo esto, porque como bien el nombre lo dice, Power Souls, no se queda en una teoría y ya, en algo que es muy bonito y ya, o en algo que les voy a vender un curso y les voy a decir, no, o sea, es una información que tiene poder. A mí me ha sanado en lo personal. Y conozco muchos testimonios también de personas que han sido sanadas en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, precisamente por el poder que tiene en la tierra con este tema de los pecados, de la purificación, de la limpieza. Y es muy interesante, o sea, analicen, ya con este speech que les di de las ataduras generacionales, de cómo venimos cargando todas esas cosas desde Adán y Eva prácticamente, no analizarlos de una perspectiva religiosa, sino más bien, bueno, es que sí, María Antonia puede que tenga razón, no me están diciendo no tenga sexo, al contrario, es como
Por ejemplo, el tema de la sexualidad, que muchos dicen como, no, es que a Dios no le gusta que disfrutes y los instintos y todo eso. Vamos a ser muy honestos y muy claros con esto que les voy a contar. Emocionalmente, actualmente, ¿cómo están las personas destruidas en su área emocional? Los divorcios cada vez aumentan, las personas no se hallan con uno y con otro y ya prácticamente no creen en el amor verdadero porque han sido tan maltratadas o tan dañadas que eso hasta llega a un punto en que te parece ridículo, como que, ay, eso es un amor de película y ya está. Y lo experimentamos más que nada como con los hijos, pero más que nada hablemos en el tema de las parejas. Dios, de alguna forma, al tener tanto conocimiento de nuestra condición humana, de nuestra verdad, sabe que el sexo es muy importante para nosotros. El sexo muchas veces nos domina, es un instinto. Y entonces, ¿por qué será que nos pide que lo disfrutemos solamente con una pareja, que exista exclusividad, que prácticamente el modelo divino que él diseñó es el matrimonio? Y todo lo otro prácticamente es adulterio y es inmoralidad sexual y todo eso. Si lo analizamos desde una perspectiva religiosa, nos quedamos un poquito en este tema de, ay, sí, es que no, el sexo es pecado y no, y eso no es de Dios, y entre tú menos sexual seas, pues más espiritual y todas estas cosas. ¿Qué pasa en los momentos en que vivimos la sexualidad con una y con otra persona? Nos destruimos emocionalmente porque no estamos diseñados para que nos usen así, para que usen nuestro cuerpo y no pasó nada. ¿Nosotros qué somos? No, pues yo no sé, ni novios, amigos con derechos. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué respeto hay hacia el cuerpo? ¿Qué respeto hay hacia el corazón? Hay una frase, ahorita no sé, creo que está en Proverbios, que dice, ante todo, cuida tu corazón como lo más valioso porque de él emana la vida. No es tal cual con estas palabras y siento que se los tengo que decir tal cual. Pero literal es eso, es como él nos quiere proteger lo más que podamos emocionalmente porque sabe la destrucción que causa vivir la sexualidad con uno y con otro. Por eso nos pone el mandamiento, no cometan adulterio. Honrenme a través del matrimonio, vivan su sexualidad en el matrimonio, hagan lo que quieran, pero no se salgan de ese modelo porque van a sufrir. Y efectivamente, tú que tienes en una relación con no compromiso, pues no sabes si al otro día te va a querer o no te va a querer o se va a ir con otra o con otro. Y eso, pues yo lo hablo desde la perspectiva de mujeres. Hay unos que pueden decir, ay, la culpa es de trabajo y uno puede disfrutar el sexo con cualquiera. Yo no comparto ese tipo de pensamiento porque me he dado cuenta la destrucción que causa cuando se vive la sexualidad de esa manera. Una destrucción emocional, una destrucción al amor, una destrucción en todos los sentidos, una contaminación. Por ahí también vienen las enfermedades sexuales y un montón de cosas. Entonces ahí es cuando uno se para, pone los pies en la tierra y dice, no, pues Dios, maybe tú sí tienes razón. No, es más, está muy tonto decir, maybe él tiene razón. O sea, él no hay una persona que más nos conozca que él. Y justo yo me he dado cuenta, o sea, cuando ustedes de verdad detenidamente se ponen a leer como lo que está escrito, yo creo que no hay una condición humana de la cual no se hable en la Biblia. O sea, sale hasta la zoofilia, sale todo. Es como si qué ser tiene tanto conocimiento de nosotros para saber todo lo que pasa en la existencia, en la tierra. O sea, no se le va una. Es como que encuentra respuesta para absolutamente todas las cosas que pasan. Y como nos conoce tanto, también sabe cómo protegernos y también sabe cómo hacernos crecer en amor, sabe lo que nos va a hacer bien, sabe lo que nos va a hacer acercarnos a Él. Entonces he llegado a la conclusión, después de mucha etapa de rebeldía en mi vida, de rebeldía en general, no tanto a Dios, bueno, indirectamente, sino a los humanos, porque luego vamos a hacer una comparación entre mi vida rebelde y mi vida obediente, en que la obediencia produce felicidad, porque también les voy a decir, conforme yo más me voy alineando a esto, más felicidad encuentro, más sentido le encuentro a mi matrimonio, más amo a mi esposo, más me encuentro propósito en mi vida, encuentro propósito como mujer, más sabiduría, más discernimiento. Entonces digo, es un fruto de vida, es un fruto que me hace crecer, es un fruto que me llena de amor, en lugar de irme por los frutos de la serpiente, que son de muerte y de destrucción. Espero que les haya gustado este episodio y nos vemos hasta la próxima.
Muchos besos.